Hola, buenas tardes. El abogado Carlos Romero les saluda. El día de hoy vamos a tratar el tema de las medidas alternativas a la ejecución de las penas privativas de libertad. Como hemos tratado en las actividades anteriores, lo que vamos a referir dentro del presente video será de manera de derecho comparado a fin de poder verificar la realidad que se da en la República Bolivariana de Venezuela, así como lo que sucede en la República del Ecuador, puesto que el suscrito actualmente se encuentra residiendo y ejerciendo el derecho penal en la República del Ecuador. Partamos desde puntos internacionales. Hay que tener en cuenta las reglas mínimas de Tokio, que nos establecen que las penas privativas de libertad serán ejercidas de manera excepcional. Hay que tener en cuenta que tanto Venezuela como la República del Ecuador se encuentran suscritos a estas respectivas reglas mínimas de Tokio con respecto a las penas privativas de libertad. Vamos a referirnos entonces a lo que sucede en el Ecuador. La República del Ecuador, el artículo 77 de la Constitución nos establece que la pena privativa de libertad se aplicará de manera excepcional cuando sea necesario y cuando sea un delito que merezca así una pena privativa de libertad. Tengamos en cuenta que en el catálogo del Código Orgánico Integral Penal se establecen todos los delitos todos los delitos en el Ecuador, pero no todos estos delitos es obligatorio el cumplimiento de la pena privativa de libertad. A esto se establecen unas modalidades que es conocida en el Ecuador como la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad. Esto se encuentra tipificado a partir del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, donde nos establece que cumpliendo ciertos requisitos que así nos establece el Código, y especialmente el artículo 630, se podrá suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en una sentencia condenatoria de primera instancia. Aquí viene el primer particular. Solo se puede optar a una suspensión condicional de la pena en primera instancia, no una eventual apelación o, si el delito así lo permite, en un recurso de casación. Sería este entonces el primer requisito, a pesar de que no está implícito en los numerales que así establece el artículo 630. Esto se tiene que hacer a petición de parte dentro de las 24 horas luego de haberse dictado la respectiva sentencia condenatoria de manera oral en la respectiva audiencia de juicio. De esta manera, el 630 nos establece que existen 4 requisitos que se tienen que cumplir a fin de poder optar a una suspensión condicional de la pena. En cuanto a estos requisitos, son de carácter tienen que estar cumpliéndose los 4 requisitos para poder optar a este beneficio, es decir, que sean concurrentes. El primer requisito nos habla que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años. Entonces ese es el primer requisito implícito en los numerales del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué nos establece esto? Tengamos en cuenta que es claro, nos indica que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años. No estaremos hablando de la pena impuesta a la persona que ha sido condenada, sino de la pena privativa de libertad que ese delito tiene como tal. Entonces ya no podríamos tener en cuenta ni agravantes ni atenuantes. Por ejemplo, en el delito de estafa en el Ecuador tiene una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Pero existen circunstancias atenuantes al delito de estafa en donde pudiéramos obtener una pena reducida o una pena atenuada, pudiéramos hablar de unos 2 años. Pero el delito de estafa tiene una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. No es en cuanto a la pena impuesta, sino a la pena que le corresponde al delito. Ahora bien, nos indica en el numeral 2 que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia en otro proceso, ni haya sido beneficiada por alguna salida alternativa en otra causa. Es decir, esto nos indica que la suspensión condicional de la pena se puede optar una sola vez por cada persona, no una sola vez por delito, una sola vez por persona. La persona que ya ha sido beneficiada por alguna salida alternativa en otro proceso no puede optar a una suspensión condicional de la pena. El tercero lo vamos a tratar de último, nos vamos a ir a referirnos directo al numeral 4. El numeral 4 nos establece que no procederán los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Tengamos en claro que dentro del catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal no se establece que ni la violación, ni los delitos de violencia intrafamiliar, ni delitos sexuales como por ejemplo acoso sexual, abuso sexual, ni delitos contra la salud o la integridad sexual y reproductiva podrán ser optativos a una suspensión condicional de la pena.
indiferentemente de la pena que le corresponda, sean 1 año, 2 años, 5, 10 o hasta 26 años, que establece así el delito de violación, ninguno de estos delitos es susceptible a una suspensión condicional de la pena. Ya teniendo claro el numeral 4, refirámonos a lo que establece el numeral 3, ese que es un poco más complejo. ¿Qué nos dice el numeral 3 del 630? Nos indica que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como de la modalidad y la gravedad de la conducta, sean indicativos que no existe la necesidad de la ejecución de la pena privativa de libertad. Primer punto, antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado. Esto acá en el Ecuador se justifica mediante documentación que es conocida como arraigos. Partidas de nacimiento si tiene hijos menores de edad, acta de matrimonio si está casado, certificado de trabajo si trabaja, si ya la persona condenada trabaja, documentación de dónde está su residencia, y toda la documentación que se pueda justificar en el proceso que permita establecer antecedentes personales, sociales y familiares de la persona sentenciada. Certificados, aquí en el Ecuador se lo conocen como certificados de honorabilidad, en donde una persona emite un certificado a favor de otra indicando que es una persona honorable y que en el devenir del tiempo que lo conoce no ha sido merecedor del respeto de las personas que han tratado con él. Entonces, esto se debe justificar con documentación. Los antecedentes personales, sociales y familiares, que no haya tenido algún otro proceso penal en su contra, que no haya sido sentenciado en otro proceso en su contra y que actualmente pues no tenga ninguna otra investigación en la fiscalía en contra de esta persona sentenciada. Ahora, refirámonos al segundo punto de este numeral 3, que es la modalidad y la gravedad de la conducta. Existen delitos donde el delincuente, valga la redundancia así, es de alta peligrosidad. O por ejemplo los delitos en donde se ejerce una violencia o fuerza a fin de poder cometer este acto delictual, nos hace y es un indicativo de que la modalidad y la gravedad de la conducta de la persona ya sentenciada nos indica que es necesario que cumpla una pena privativa de libertad. Un claro ejemplo de una modalidad y una poca gravedad en la conducta sería, por ejemplo, en los delitos de tránsito. Hay que tener en cuenta que todos los delitos de tránsito son de carácter culposo, es decir, carece del elemento del dolo para que se configure como una conducta de gravedad. Entonces, en este punto y atendiendo al particular que nadie, se entiende, es una máxima en el derecho penal, que nadie sale a la calle a conducir un vehículo pretendiendo causar daño a otra, entonces en los delitos de carácter culposo pudiéramos hablar que efectivamente la modalidad y la gravedad de la conducta no son indicativos de que sea necesario ejecutar la pena privativa de libertad. Este particular de igual manera debe ser demostrado por parte de la Fiscalía General del Estado. El fiscal encargado de justificarlo tiene que indicar si es una persona, si es un delincuente peligroso, si de repente ha obstruido con la investigación o al contrario ha colaborado con la misma. Entonces, en vista de estos particulares, tenemos claro que en el Ecuador se establecen medidas alternativas a la ejecución de las penas privativas de libertad, y esta figura se llama suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad. Una vez que se cumplen con estos requisitos, el artículo 631 del Código Orgánico Integral Penal nos establece que efectivamente el juez que aprueba la suspensión condicional de la pena tiene que imponer unas circunstancias que tiene que cumplir la persona que ha sido ya beneficiada con este beneficio, valga la redundancia. Estas condiciones que así establece el Código Orgánico Integral Penal no tienen que ser concurrentes, es decir, no tienen que estar presentes todas. El juez, bajo la sana crítica, podrá decidir cuáles son las condiciones que tiene que cumplir esta persona por el tiempo que tuvo la pena privativa de libertad. Por ejemplo, una pena privativa de libertad de 6 meses le corresponderían cualquiera de los requisitos del artículo 631, como por ejemplo residir en un lugar o domicilio determinado, abstenerse de frecuentar lugares y personas, una prohibición de salida del país sin previa autorización del juez, someterse a tratamientos psicológicos, médicos, eso va a depender pues lógicamente del delito que se haya cometido, ejercer un trabajo o profesión, asistir a algún programa educativo, reparar, este punto es muy importante, reparar los daños que sufrió la víctima en el caso de que así exista una víctima en la comisión de este delito, no ser reincidente, una presentación periódica ante la autoridad que el juez así lo designe y no tener instrucciones fiscales por nuevos delitos. Entonces tenemos en cuenta ya de conformidad desde
la norma internacional, pasando por la norma constitucional y ya específicamente al Código Orgánico Integral Penal, existen medios alternativos al cumplimiento de las ejecuciones de las penas privativas de libertad. Espero que el presente video haya sido de su agrado. Les habló el abogado Carlos Romero Galvis.